tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, después de la entrevista primera que concede a un medio televisivo, que va a los estudios y que habla y que se desenvuelve con absoluta normalidad, entre otras cosas como tiene que ser, porque cuando uno se presenta a cargo público es para gestionar lo público, uno, para dar explicaciones, porque lo público es público, dos. En el caso de la nueva alcaldesa de Aría, una vez que ya se ha asentado, digamos, en el cargo, bueno, pues ya la han escuchado ustedes, y si no tendrán oportunidad de escucharla a lo largo de la programación de Biosfera Televisión, en nuestro canal YouTube, que nunca lo digo, porque tenemos un pedazo de canal YouTube para nosotros solos, donde están este programa mismo, las entrevistas, etcétera, etcétera, con aquel que quiera vérselo todas las veces que quiera, ¿no? No me imagino que a nadie verse 10 veces seguidas este programa, pero vamos, me refiero a que si alguien quiere, pues que YouTube está para eso y nunca lo cito. En definitiva, que Chasirá Siniz se acaba de pronunciar, ha hecho cosas, bueno, pues muy interesantes, si las quieren escuchar, pues en la programación o en el canal YouTube. Vamos a saludar a quien nos acompaña en esta mesa de trabajo de hoy, miércoles, última tertulia, por cierto, ya de esta semana, tan atípica por lo bueno, que al menos nos llegan momentos de, bueno, pues estar reunidos, de estar juntitos, de hablar de las calamidades del año 2020, y además yo es una frase que he hecho mía, no sé si es mía o no es mía, pero bueno, en fin, para el caso, es que lo importante de la mesa de Nochebuena o de la mesa de Navidad no son los que se pongan en el centro, sino los que se sientan alrededor. Así que eso es lo importante. Saludamos a José Ramón Sánchez, periodista. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas. Muy buenas. Este año menos gente alrededor, pero oye, eso es al final a mí me parece que es lo básico, lo importante. Déjame que salude a Saúl porque si nos metemos en la conversación. Saúl García, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y bienvenido también. ¿Qué es eso? Que se nos va la olla, pero al final es eso. Que esta Nochebuena y el día de Navidad que sean fechas, pues eso, entrañables, familiares, y que todos podamos estar contando lo mismo dentro de un año, porque eso quiere decir que la mierda, perdón, de pandemia que estamos soportando. Te ha salido del alma, ¿eh? Sí, es que de verdad ya dan ganas de decirlo. Es que a veces dan ganas, tío, de soltar. Y que este desastre de pandemia, pues hemos conseguido hacerle frente todos los que estamos, porque además, por ejemplo, ayer tuve la circunstancia de conocer la pérdida de una persona, un familiar de una persona que tengo contacto con ella, en Alemania en este caso. Y, ¿De edad? Sí, de edad avanzada, pero bueno, la puñetera mierda de pandemia etcétera, se la llevó por delante. En fin. Bueno, ¿qué es eso? O sea, que al final, bueno, pues vamos a descubrir seguramente muchos, otras maneras de pasar estas fiestas, estas Navidades, Nochebuena, Navidad, fin de año, etcétera, etcétera, que será de alguna manera distinta, pero insisto, lo importante es eso. El grupito de que te rodees. Sí, yo por buscarle una cosa positiva, digamos que eso de restringir un poco el exceso de comidas, cenas y salidas, a lo que tenemos una voluntad un tanto floja, nos viene bien. Nos viene bien. Yo también estoy en ese club de voluntad floja al tiempo de abrir el pico, claro, en el oversio y en el comercio. Bueno, efectivamente, yo a eso me refiero. Entonces, normalmente yo en los excesos llego a fin de año ya agotado. Y tengo que hacer un receso a mitad de Y eso Navidad, que la cosa ha aflojado bastante, en fin, malo para la restauración, etcétera, etcétera, bueno para las arcas públicas, porque había hace años, que los que nos dedicamos a esta profesión no teníamos fechas para ir a comer ni a cenar, o sea, teníamos todo ocupadísimo. Era bastante complejo. Eso llegó a acontecer. Bueno, José, ¿a ti que te gustan los datos, los números, las cifras, las estadísticas, las anécdotas, etcétera, 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 y que ya lo he dicho alguna vez, lo compartimentas bastante bien en la cabecita que tienes? A ver, aquí tengo que ser. Por un número, sí. Ayer no caen en el municipio de Teguise y alrededores, porque la gente tal, sí. 86 millones de euros, que hoy en la administración he ido a preguntar, sí. Inés Francisco, la administración de la Villa de Teguise, Virgen de las Nieves, y me ha dicho que si ayer, en lugar del tercer premio ser el 52.472, ¿cómo fue? Sí. Llega a caer el 52.972, que es el número que juegan en la Villa y es exclusivo de la Villa, ¿no? Caen 86 millones de euros. Pero bueno, la Lotería de Navidad es lo que tiene. Y es el día del casi y el de Tenemos Salud. El 2020,
de las narices, ¿eh? Pues 86. No, pero mira, lo contamos yo te dije que los números que yo llevaba no iba a tocar nada, y efectivamente lo tiene de lleno. O sea, pues yo jugaba uno de esos, de la Villa. ¿Qué te dije? Y bueno, pues Lo que pasa es que con la pedrea, ¿no? Siempre me aventuré a la guasa que iba a salir el 2020 y... Pues yo he comprado hoy, he ido a la Villa a cobrar y ya me he gastado. Ah, o sea, ya has cobrado entonces. Claro, y por eso le he preguntado a Inés que cuánto hubiese caído si toca el número ese y me dijo o sea, que tienes por lo menos para 86 para millones de euros y todo menos un 5% que lo manda a la península de abonados que tiene en la península. Y bueno, alguno habrá de Arrecife que va a comprar. ¿Sabéis si tocó algo con el número, los 5 décimos que estaban en busca y captura el fin de semana? No lo sé, la verdad que no lo sé. Porque, oye, una iniciativa muy singular. Le he preguntado. Y entonces he vuelto a comprar ese número, porque digno de repetir. Es abonado, y he comprado, si existe la justicia poética o la lírica, es que tiene que salir. Uno terminado en 21. Cosa rara. O sea, ¿qué cosa más bonita habrá que en el sorteo del niño el gordo termine en 21, que es el año que empieza y lo queremos empezar de otra manera? Yo te puedo decir que, hablando de 21, en mi familia... ¿No me da que no es bonito? Qué lástima que la argumentación, que el azar no sepa de este tipo de argumentos. En mi familia llevamos abonados a un número que termina en 21. No me digas. Sí, pero vamos, de cuando mi padre vivía, mi padre Pues va a ser 13 años que falleció. Ya el 6 de enero toca, ¿sale? Y lo compramos, nada más nos lo tenemos reservado, y fíjate que han sido sorteos en los últimos 30 años. Nada, y lo compramos en la administración 5DX de Recife. Pues ahora es el momento. Oye, o sea que yo firmo, rubrico, y por lo de jugar el mismo número y si encima toca ya el gordo, ni te cuento. Lo de jugar siempre al mismo número tiene un riesgo. Yo recuerdo que mi abuelo, que murió hace 30 años, pero bueno, que viví con él, siempre contaba que desde su primer sueldo, con 12 o 13 años, empezó a jugar a un número de la Lotería Nacional todas las semanas, no todas las navidades, todas las semanas, al mismo número, y no le tocó nunca. Y entonces, antes de morirse, decía que le daba pena morirse sin saber que nadie, que nadie siguiera con ese número, porque la verdad es que no éramos muy jugadores y yo le decía, hombre, abuelo, yo creo que es un alivio, porque si no ha tocado en 70 años prácticamente, igual ya no hay que darle más oportunidades. Tú serías la tercera generación que hubiese jugado al mismo número de haber seguido el tema. No lo sé si pasa que seguramente te vendió mal el número. Y yo te digo, lo vendió mal. Yo no recuerdo cuál era el número, vamos, no tengo ni idea. Te lo digo porque una vez comprando un décimo en Segovia, en una administración que está cerca del acueducto, me decía, llévese usted el número que cagó Machado. Y yo decía, madre mía. Sí, tal cual. Y yo decía, vamos a ver, ¿y esto qué? Cuénteme la historia y véndame la moto porque me lo llevo seguro. Dice, pues no, esto fue una vez que Antonio Machado estaba necesitado de papel para un 9 kilos de vientre y como no tenía, se hizo empleo de un décimo que jugaba para Navidad y acabó de mala manera. Digo, muy bien. Digo, pues esa es la coña que... Pues aquí, claro, ahora aquí... Pues con esa movida venden décimos a tu tiplén. Bueno, pues eso, la verdad que, en fin, hay muchísimos motivos, lógicamente, para estar rascado de buen rollo, me refiero, no es cuestión de morderse las uñas ni nada de eso, pero que hubiesen caído 86 millones de euros en Teguise, o sea, te arreglan bastante la vida, le dan bastante alegría al municipio, al casco histórico probablemente, que es de la gente compra ahí. La pena es que no, pero también es verdad que el Lanzarote por lo general siempre ha sido muy esquiva a la fortuna con respecto al gordo de Navidad, y la primera vez que tocó fue además, hará cosa de 8 años, creo que fue en el 12, en Argana, un décimo de máquina, igual que el que ayer dimos cuenta en Aría. Y las veces que ha tocado sí han sido sobre un décimo. Hace 2 años es verdad que fueron 6, porque fueron 4 en el Leyland y uno en Arrecife y otro en Yaiza, pero la verdad es que siempre son cosas así. Sí, pero bueno, yo, en fin... Que no es Reus, vamos, que Reus creo que están pegando botes todavía. Pero tocar que nos toque a los que también... Que Reus tuvo la suerte de tener el gordo el año pasado y repetir ayer también otra ¿Quién? vez. En Reus. En Reus, ajá. Muchísimo ilustre, nacido en Reus, por cierto, aparte de Gaudí, que es el más famoso. ¿Y quién? El General Prim. General Prim, Buenafuente... También es verdad. ¿Cómo se llama este? Francino. Carlos Francino. En Reus nace un montón de gente así. Oye, sí, es muy curioso. Y tiene una rivalidad enorme con Tarragona. Reus es de la provincia de Tarragona. Sí, a y 10 kilómetros estamos del otro. Muchísima rivalidad. Al contado, 10-12 kilómetros puede haber entre Reus y Tarragona. Sí. Y hay mucha... Y en Reus tenían un equipo de hockey sobre patines espectacular. Muy bueno, 2. El Reus Esportiu y el
y el otro Reus, que no me acuerdo cómo le llamaban. Uno era el bueno, y el Reus deportivo era el bueno, que vestía como el Milan, en negro y rojo, y el otro Reus Ploms. Eso lo recuerdo menos. Que vestía de otra manera y que era menos bueno que el Reus deportivo. Si el hockey sobre patines yo lo controlo muchísimo, o lo controlaba, ya no en Cataluña. Ahora se llama Hockey Liga. Sí, lo llaman así todavía. Además había un equipo de Tenerife que no sé si aún seguirá jugando, no sé, pero que sí, no lo hacía mal. Era bueno, pero los mejores eran el Barça y el Liceo de La Coruña. El Liceo. Que era no, y el Cibeles en Asturias, hombre. Bueno, sí, pero el Voltregá también. Bueno, en fin, te podríamos estar hablando de deporte aquí un montón de rato. Bien, pues eso, 86 millones de euros. Ojalá que los rascaos deje, ya sea en Teguise o en cualquier lado, y riegue de millones y de bonitas historias como esa familia que llevaba 3 años sin ningún tipo de ingresos en la península, que le ha tocado 1.200.000 euros, jugaba 3 décimos. O sea, con historias así merece la pena, ¿no? Luego también hay otras historias muy románticas, como aquel político al que también le suele tocar todos los años, durante varios años. Hay uno en Castellón en particular que tiene fama de eso. El abuelo, ¿no? ¿Qué te parece el aeropuerto de abuelo? Bueno, aquí también había alguno que tenía bastante suerte, o bastante más suerte que los demás hace muchos años. Bueno, en Aria, ayer les comentábamos hablando de la presidenta del Cabildo, de lo que había dicho la presidenta, y bueno, luego les decíamos que entre bambalinas aquí en nuestros estudios se había producido el hecho curioso de estar juntas la primera vez desde que sucedieron los hechos. En la moción de censura en Aria, la presidenta María Dolores Corujo y la alcaldesa de Aria. Estuvieron ahí en los pasillos, estuvieron hablando y bueno, luego se iban a ver porque ayer hubo una reunión de la mesa insular, de la mesa de alcaldes. Y les decíamos que la entrevista se iba a emitir hoy y se ha emitido hoy. Y se ha referido Yasira Sinís a ese episodio de por qué se abstiene en la votación del convenio de la Cueva de los Verdes. Saben que en Coalición Canaria hubo uno que votó en favor, otro que votó en contra, 3 que se abstuvieron, alguno acertó seguro. Y ¿por qué utilizan ese argumento luego para montar todo el quilombo que acabó con la ruptura del pacto? Es la primera vez que se pronunciaba con respecto a esta situación. Yo me abstuve, evidentemente me abstuve, primero porque el tiempo de estudio de esa adenda no fue el que tendría que tener, es un tema de mucho calado. Recordamos que llevamos una década, no creo que en cuestión de un mes y medio puedas resolver una adenda. Es verdad que contaba con los informes favorables, por lo que mi abstención es por ello, pero siempre tuve dudas en cuanto a cómo se desarrolló esa adenda y si era lo justo que Aria se merecía. El tiempo de política en la cueva ya ha terminado, ahora que sea su señoría el que diga cuánto y ya, como también lo digo, el cómo es lo que se puede ir negociando. Aquí hay varias cosas, una de ellas, en fin, la aparente falta de comunicación o esa nuevo argumento que utiliza la alcaldesa de Aria en relación a que no había habido tiempo suficiente para estudiar la adenda. En fin, la adenda te la leías en 5 minutos y la entendías. Sí, tampoco hacía falta estudiar demasiado, me parece a mí, sin minusvalorar absolutamente a nadie, ¿no? Yo puedo discrepar con lo que dice la alcaldesa. O sea, decir claro. que tiempo de política ahora ya no es al contrario, creo que es cuanto más tienen que implicarse los políticos, porque si dejamos otra vez este asunto, que mira que ha dado guerra, en manos de los jueces, van a pasar meses y meses. Y ese es el segundo argumento que quería decir, porque efectivamente era Coalición Canaria la que ha dicho que esto se tenía que resolver desde la arena política y no desde la justicia, y de hecho por eso hubo el famoso acuerdo entre Marcia Acuña y Pedro Sanginés, entre Aria y Cabildo, cuando el resto clamaba por la ejecución de la sentencia, la ejecución de la sentencia, la ejecución de la sentencia. Porque se le ve demasiado el plumero. Cuando la sentencia perjudicaba al Cabildo, que era quien no había sabido, digamos, evitar, es verdad que el pleito lo puso el Ayuntamiento de Aria, y es responsable de ponerlo, pero quien, digamos, se defendió fatal fue el Cabildo, quien no supo llegar a un acuerdo antes de complicar mucho las cosas, fue el Cabildo y el Ayuntamiento de Aria también, y quien se iba a ver salpicado por ese pago millonario, como era el Cabildo, en manos de Coalición Canaria, pues entonces no había que hacer caso a la justicia, ¿no? Ahora que ya lo tiene que pagar el PSOE y el PP, bueno, es una forma de hablar, lo tiene que pagar el PSOE y el PP, porque lo tenemos que pagar entre todos, tanto antes como ahora, pues ahora sí que hay que hacer caso a juez. Y respecto a lo que decía la alcaldesa, en realidad, de que
que se finaliza el tiempo de la política y que hable el juzgado, que diga la cantidad y lo que hay que negociar es el cómo, es en realidad lo que se está negociando hasta ahora. O sea, el cómo, la diferencia estaba en el cómo. Si era un plan de pagos, un plan de inversiones, que era lo que prometía Pedro Sanginés en su momento, que las cantidades, si lo hubieran cumplido, eran más o menos las mismas, lo que pasa es que no había garantía de que se pudieran cumplir. Y en este caso era el pago directamente en dinero, pagado en X se pagará años. en función de la disponibilidad. Claro, pagada en X años, pero era el cómo, o sea, porque la cantidad no se podía discutir así como así. Bueno, y es lo que dice ahora Joserra. Ahora los vecinos de Aría, que ya podían estar percibiendo esos pagos anuales, tanto esa cosa indeterminada del plan de desarrollo del convenio, cuánto y sobre todo, porque ya estaba cuantificado la pasta que tenían que percibir en la adenda y tal, pues ahora se supone que eso se congela, se paraliza a la espera de lo que diga la justicia, como dices tú, de cuando lo diga la justicia. Porque puede haber celeridad, pero no suele ser lo normal. Es verdad que tuvimos el caso de Stratus, la aclaración que es pedida, y con el tema del caso del juicio de Sanginés, que es con cierta rapidez, sí, pero por lo general no suele ser lo común. Y sobre todo, teniendo yo la teoría que yo insisto, y es que los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas, pues tienen su corazoncito y tienen su percepción de la cosa y son personas como nosotros. Es decir, yo es que no serviría para eso, porque ya te dije el otro día, yo tengo un punto de rencor y otro punto de decir, con el coñazo que me están dando a mí con el convenio de la Cueva de los Verdes, pues ahora te vas a esperar. No creo que influya, Jaime. Madre mía, la cuestión personal que no. yo sé que no. Pero seguro, si yo fuera juez me influiría a mí. Y probablemente acabe obteniendo la razón desde el punto de vista judicial, pero luego, claro, otra vez entramos en la tesitura del 2014 a 2015. Habrá que entonces sentarse a establecer un plan de pagos, fijarlo, concretarlo y luego cumplirlo. Porque el que se firmó es lo que apuntaba Saúl, cumplimiento cero, ¿no? De todas formas, que digan ahora que esto no tiene nada que ver con la política o que el tiempo de la política ha terminado, cuando todo eso ha sido fruto, incluida la moción de censura, fruto de la política, pues en fin, me parece... A mí es que la sentencia me parece un disparate y el fondo del asunto también, porque si algo tiene que tener... Ayer hablábamos de cuestiones de que era un avance la mesa insular de alcaldes, sí, ¿no? Y de que cuestiones que tenían que tener una visión insular y había servicios que se podían compartir y todo eso. Si algo tiene que tener una cuestión, digamos, insular, son los centros de arte, cultura y turismo, porque los turistas están en todos los sitios, no están solo en los municipios turísticos o en los no turísticos, o en fin, que esta isla es muy pequeña y todo, y como se está viendo ahora, el derrumbe del turismo nos afecta a las empresas turísticas y a las que no lo son. Pero y más, porque si te vas al espíritu, César no regaló o no hizo un centro turístico en cada uno de los municipios, sino que lo hizo para Lanzarote, sí, independientemente de los que vieran. O sea, ese es el espíritu. Y además en la creación de los centros ya hubo precisamente una deferencia, porque se contrataba gente del municipio allí donde, en este caso de Aría, que es la mayor parte de los centros de estanería, y tener que pagar por digamos la venta de las entradas cuando Aría, que me digan a mí cuáles son los gastos que ha tenido en todos estos años, o sea, pretender que es una reivindicación legítima ese pago por los ingresos de la cueva, pues que pidan también los de los jameos, los de si nos ponemos a malas, los del mirador y yo qué sé. Pero es que si nos ponemos a malas, y creo que lo apunté incluso contigo hace 3 semanas, 4 semanas, las carreteras para acceder a los centros, pero en este caso a jameos y a la cueva, ¿de quiénes son? De ámbito insular. Es que la hizo el Cabildo y claro, se hicieron para ir a los jameos. Yo te doy los jameos o te doy la cueva, muy bien. Pero ahora, para acceder ahí, yo te cobro un peaje. Tú verás cómo ahora despachas las entradas pagando antes mi peaje, si no, no llegan. Por un peaje ¿qué gastos y arriba y otro claro, arriba. ¿Qué gastos ha tenido el ayuntamiento en la cueva? Si nos ponemos a malas, buscar siempre malas formas y para fastidiar, vamos a poder... A mí esto me parece que representa lo peor del municipalismo. Es decir, a mí me parece muy bien el municipalismo y claro que hay que defender los intereses de tus vecinos.
Pero esto es ridículo, para mí Eso- es ridículo. Y eso empezó por una pugna política, todo el mundo lo sabe, o sea que Pepe Torres Estinga no nos intenta hacer creer otra cosa porque en fin no cuela, ¿no? Empezó por una pugna política con el expresidente Pedro Sanginés, siguió siendo un pulso político durante todo el proceso, el acuerdo fue un acuerdo político, porque no fue un acuerdo de te viene bien a ti, te viene bien a mí, sino jeringamos al tercero, que es Torres Estinga, pero ahora Torres Estinga está dentro y ya se ha acabado la política. Cojo el balón con el que hemos estado jugando y me lo llevo. A partir de ahora no sé qué. Y eso añadido a que yo creo que el Cabildo no pudo hacer una defensa peor. Pues sí, bueno, o sea, En es los otra, tribunales, claro. pero claro, lo que pasa es que si contratas a un amigo y no al mejor abogado o la mejor abogada que esté a mano, Que esa es otra. pues, O sea, si pues llega, pasa a lo ganar, que pasa. si llega a ganar el Cabildo, conociendo los modos del anterior gobierno, probablemente estarían hundidos en la miseria, ¿no? Ahora mismo. O sea, políticamente hablando y tal. Bueno, y la otra cosa que nos cuenta, entre otras muchas cosas que nos ha contado, que le ha contado nuestra compañera Paola Delgado, la alcaldesa de Aría, es esa expresión que utilizó el exalcalde Alfredo Villalba en torno a que sí en Aría iba a haber dos alcaldes, la propia alcaldesa y José Torres Estinga, teniente alcalde del municipio de Aría, pero que a juicio de Villalba, el hombre que verdaderamente iba a manejar el cotarro, algo que fue interpretado por parte de Coalición Canaria como una expresión machista, que rogaron que la retirara, etcétera, etcétera, pero que bueno, pues simplemente expresa la prevalencia de un político sobre otro político, independientemente del sexo de cada uno de los políticos, que es a lo que se refería Villalba y no a la debilidad de nadie o a la fortaleza, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha dicho la alcaldesa. Por lo tanto, yo creo que un alcalde o alcaldesa, en este caso hablo por mí, intento que las áreas que se deleguen sea para que se pueda gestionar de la mejor manera el municipio de Aría. Entonces aquí no creo que quepa el cuestionar hacia dónde delegas, lo vas haciendo y en función del rumbo que se va tomando y si es eficaz y eficiente las personas que desarrollan esa labor para nuestro municipio, ¿por qué no? En cuanto al comentario de dos alcaldes, me parece que fue con una antelación un poco, vamos, no llevaba ni una semana. Ese comentario creo que no tiene justificación. Obviamente yo soy alcaldesa, tengo que gestionar y defender los derechos e intereses del municipio de Aría y evidentemente cuento con un grupo potente de concejales con muchas ganas e ilusión de trabajar y sacar a un Aría adelante y evidentemente esto es un equipo, pero al final la alcaldesa evidentemente soy yo. La alcaldesa soy yo, gran titular, es eso cierto, probablemente lo sea cierto también. Sí, es evidente. También. Pero sí, es así, en la nómina lo pone además, pero mal compañero de viaje, desde el punto de vista político única y exclusivamente. Mal compañero de viaje Pepe Torres Estinga. Vamos, no sé, me da a mí la impresión de que, o yo lo entendí así también, más en relación a la experiencia política de cada uno, ¿no? Claro, eso es lo que es decir, la alcaldesa es su primer cargo, fue de concejal y es casi recién llegada, mientras que... Sí, pero tiene 38 años. No digo que no, si no digo que sea, que yo no pongo en cuestión su valía. Que es una persona que tiene experiencia a nivel profesional, quiero decir que... Y de calle, que ¿sabes? recién, de sí, hombre, patear y de conocer gente. Y ojalá lo haga fenomenal, vamos, que... Pero entre la experiencia política demostrada de una y del otro, en fin, tú estás más ya más para... más de vuelta, ¿no? Vamos a decir. Sí, claro. Y además ha demostrado durante su carrera política que ciertas artes o ciertas mañas se le dan bastante bien. La gente, vamos a ver, el follón por el que tuvo Coalición Canaria, que se anuló el Congreso años después de celebrar el Congreso y que trajo no pocas historias, lo inició José Torres Estinga, junto con Inés Rojas y con Mario Pérez, etc. Luego fue víctima, efectivamente, pero lo inició. Quiere decir que moverse por los bajos fondos de la política, que lo tiene todas las políticas, todos los partidos, las instituciones, etcétera, etcétera, lo hace fenomenal. Y el follón de la Cueva de los Verdes... Y la otra lo tiene que aprender todavía. Claro, y tal. Es como yo siempre recordaré, yo creo que además eso se ha hecho público y se puede decir abiertamente, y si no, pues va a ser ahora la primera vez que se diga, pero a mí me suena que no. Cuando Coalición Canaria, en una de las últimas elecciones que todo el mundo daba por amortizado a Sergio Machín,
lo daban ya, en la opinión pública lo daba por amortizado, sorprendentemente fue en las listas del Cabildo. Y además bien puesto. En un buen puesto, efectivamente. Y preguntado al efecto, el cabeza de lista de entonces, que fue Pedro Sanginés, el argumento fue, y creo que fue público, porque si no, yo con Sanginés en privado pocas veces he hablado, casi siempre público, fue que Sergio Machín se mueve bien en la política de pactos, de acuerdos, y que es una persona capaz de, bueno, pues llegar a entendimientos con otros partidos políticos a la hora de formar pactos y de gobernar instituciones. Claro, como había estado en casi todos los partidos. Pues sí, tiene amigos en todos lados. No, quiero decir con eso que existe la política que se ve y existe la política que no se ve. Que hay gente que se mueve bien en la que se ve y en la que no se ve. Otros que se mueven fenomenal en una y muy mal en otra, y otros que se mueven muy bien en la que no se ve y en la que se ve se mueven fatal, ¿no? Y Pepe Torres Stinga en ese sentido se mueve muy bien en la que no se ve y en la que se ve, pues qué opina el pueblo de Aría, que ya la ha echado una vez de la alcaldía, y no sé si será el caso de una segunda vez o no. Estoy consultando porque hoy en el boletín oficial de la provincia... ¿Qué viene, el cumpleaños de la alcaldesa? No, pero hay una nota de la alcaldesa precisamente haciendo delegaciones de funciones, pero no figuran nombres propios, es lo que me llama la atención. Ajá. Porque sí están las concejalías y, por ejemplo, se dice que la retribución bruta anual para quien lleve la coordinación de obras municipales va a ser de 40.000 euros. ¿Qué dices? Bruta. Bruta, sí. Para quien lleve la Concejalía de Deportes y similares, infraestructuras deportivas, 40.000 euros también brutos al año. Es que gestionar el deporte en Aría da un trabajo que... Claro, y... A lo mejor cobran lo mismo que antes, también con dedicación exclusiva, además. Sí, pero hombre, lo que se anunció es que los diputados de la plataforma dijeron, los concejales de la plataforma municipal de Aría no se liberarían, bueno, con el añadido de hasta que pase esta situación, sin especificar más. Sí, pero ahí tiene muchos matices. Y en cuanto a los y en cuanto a los de Coalición Canaria, se dijeron que se liberarían algunos a tiempo parcial. Creo que dijeron 2 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, ¿no? Si no recuerdo. Eso es lo que se dijo, exacto. Pero en el caso 2 a tiempo completo, incluida la alcaldesa. En el caso de la PMH, en un particular, porque ya recibe fondos, además bien ganados, porque por el tema de la época en que uno fue... estuvo trabajando en la enseñanza. En otro caso... Bueno, quiere decir que Pepe Torres está jubilado, vamos. en otro caso porque la persona afectada tiene vínculos también empresariales y profesionales, y si deja este vínculo, pues probablemente pierda dinero. Entonces, a ver, hasta cierto punto... Pero se puede hacer esa cosa tan maravillosa que es liberarse al 98% en el ayuntamiento, que significa cobrar el sueldo íntegro, y no perder también la ventaja de seguir sumando en la actividad privada. ¿No? O se puede pedir la compatibilidad para algunas actividades que a veces... Que es factible. Claro, también. Sí. Y luego también, en otro caso, creo que hay también un sueldo por parte de AENA, creo que es. También. O sea, que es gente que gana bien ya en su vida privada, que no necesita, digamos, el sueldo. Que a mí me parece muy bien eso. Es decir, gente que ya pues ha abandonado la vida profesional y le ha quedado una buena paga y quiere aportar algo a lo público. Yo no digo que pierdan dinero, ¿no? Pero una vez que ya cobras un sitio, pues De todas formas, y tienes vocación de servicio público. Esto es un debate que es verdad que se ha perdido por completo. No solo en Lanzarote, sino en general, en la política canaria y en la política española, pero que hace 15 o 16 años se tenía, y que era un debate que importaba sobre si había que cobrar o no había que cobrar. Hay que cobrar, yo digo que la política ha ido cambiando mucho y yo no sé Pero es que depende, hay que cobrar. Hay que cobrar. Yo creo que no es necesario, pero tal y como está montado, pues, es decir, que en un ayuntamiento de 5.000 personas cobren 5 o 6 personas me parece una exageración, pero bueno, que el alcalde o la alcaldesa se tenga que liberar, no digo que no, pero que no ha cambiado tanto la política ni las instituciones, y sin embargo sí se han ido sumando cada vez más liberaciones, ya no solo de los grupos de gobierno, sino de la oposición, de más asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez va más, y hace 15 años esto era bastante parecido, y existía ese debate sobre si se cobraba o no se cobraba. Alternativa Ciudadana, por ejemplo, nunca fue partidaria de cobrar sus cargos públicos. Es cierto que no gobernaron casi nada más que unos meses, pero y ahí no se cobraba.
También volvió el debate hace 4 o 5 años con Podemos, ¿no? De si y ahí ya no era si no cobraban, sino que se cobraba, pero la mayor parte del sueldo se iba, o una parte del sueldo iba, cosa que como no hay un seguimiento me da a mí la impresión de que eso por el camino... Luego quitaron lo de 3 veces el salario mínimo. Por el también, camino, ¿no? se ha diluido y en fin, y dentro de las próximas elecciones no sabremos nada de eso y cobrarán lo mismo que todo, Yo entiendo que si que todo el para mundo. que- Por eso para digo que es lo una público batalla perdida. y vas a manejar además cuentas millonarias, porque es así, cualquier ayuntamiento, por modesto que sea, y no digamos el Cabildo, maneja presupuestos anuales de varios millones, pueden ser 7, 8 y es de los más modestos y te llaman Bueno, quiero decir, pero que hay trabajadores, claro, sí, pero quiero decir, si tú tomas responsabilidades y ejecutas decisiones, también tomas decisiones y ejecutas acciones, lo normal es que cobres por lo que vas a firmar, porque luego, si lo haces mal, te ves arriesgado a acabar en Pero en como tribunales, presentarse a las elecciones voluntarias, nadie te no, obliga. claro. Yo digo que hay eso es cierto. hay empresarios que llevan empresas, es decir, porque hay gente que es consejero delegado de varias empresas, que llevas empresas con esta herramienta. Que no pasan por la oficina y que llevan varias empresas. Sí, y lo ideal sería el modelo suizo ayuntamientos general y ahora que del está, 6-1. y ahora que está regulado, A que es ver, lo que en hemos... el Cabildo, en este mandato, se liberó a un consejero, ahora ha cambiado la cosa, se liberó a un consejero para que fuera consejero del aula de la naturaleza de Máguez y se lo liberó pues cobrando eso, 3.000 euros al mes. Eso es un insulto. Que cobren porque trabajan, no para hacer estas funciones. Pero que es que si uno tiene su trabajo, puede tener su trabajo, coordinar un área en un ayuntamiento Saúl, y estar disponible o trabajar por las tardes. Es que es así, creo yo, porque al final los que trabajan son los técnicos. Ahora, si trabajar le llamamos, por ejemplo, ir a los medios de comunicación o asistir a ese tipo de cosas, tienes que tomarse un cafés... convenio, por ejemplo, y eso es un tiempo que vas a emplear. Sí, no digo que no, pero que me parece una exageración que cobre tanta gente, me parece una exageración. Yo, sobre todo en ayuntamientos pequeños, estoy de acuerdo. Tanto dinero. Y menos mal, quiero decir, y al menos se ha regularizado, porque de la época en la que habla Saúl, de aquellos debates que había y demás, cada uno cobraba lo que daba la gana. O sea, era de los pocos oficios donde te ponías tú el sueldo. Ibas al pleno, que tienes mayoría, y dices, yo quiero cobrar X mil al mes. Es que hemos visto ayuntamientos, hasta no hace tanto tiempo, y no hace falta remontarse mucho, hasta hace 10, 12 años, había ayuntamientos que solo cobraba el alcalde aquí y en otros lugares. Y ahora en esos mismos, y funcionaban, y ahora en esos mismos ayuntamientos pues, cobran 6 concejales o 7. Y además, lo que más gracia me hace es que no se cobra en función, no se libera en función de las necesidades del trabajo, de los que hay, del área. Se libera en función de las necesidades de los propios participantes del grupo de gobierno. Es decir, en función de las necesidades que tienen de cobrar o en función de las necesidades que tienen de mantener ese grupo de gobierno. Primero la estabilidad nuestra del grupo eso, y tal, que es igual que si pasó. eso no es la degradación de la política, pues que... Pero eso es un debate efectivamente muy ya amplio. he dicho yo del principio que es un debate perdido. Y también, sí, amplio y perdido. Y también se argumentaba allá cuando, que es un argumento que puede tener, metidos ya en el berenjenal este de gala, venga, que cobre todo Dios, ¿no? El siguiente argumento es un argumento de decir, pues igual te lo compro. Es decir, no, tienen que cobrar y cobrar bien para evitar tentaciones. Eso también. Sí, claro, pero yo conozco a alguna alcaldesa que cobraba 6.000 euros al mes y no me jodas las tentaciones que tuvo. O como se diga. Es decir, que ese argumento, como se diga. También, o sea, que ese argumento tampoco es igual del que todo válido. tienen que cobrar para que... porque si no, solo se podrían dedicar a la política los ricos, ¿no? Los empresarios, los... Pues bueno, yo creo que los resultados son que no es así y que además, lamentablemente, lo que sí estamos viendo es que la política ahuyenta, por lo menos la política, yo diría la política local, pero también la política nacional, ahuyenta a los mejores, digamos, ¿no? Sí, independientemente de su partido. Bueno, venga, que nos tenemos que ir. Joserra, por última vez ya, antes de Navidad, te lo voy a preguntar. La próxima semana vengo, no obstante, ¿eh? Sí, también, pero me refiero, pero ya Navidad habrá pasado, sí. Ya estaremos en otra fiesta. ¿Tienes perfectamente claro de lo que se puede y lo que no se puede hacer el 24 y el 25? A día 23... ¿Lo tenemos claro? A 23 todavía creo que sí, pero mañana por la mañana igual te puedo decir que no. ¿Lo tenemos claro? Es decir, 10 personas. Sí. Si no son convivientes, si son convivientes, si hay familias que son más de 10 en casa,
No hace falta que Ya echen viven nombre. más de 10. La norma existe, No que sean más las de 10 normas en la existen, familia. pero tienen su aquel. Y por ejemplo, si tú vienes o viajas a Península y regresas el día 10 de enero, tú entiendes que tienes que hacerte una prueba y tienes la PCR. Bueno, pues no te dicen que ya no hay cita porque llegas con el autocopy cerrado. Ya. Pero no, yo no voy tan lejos. Entonces, ¿qué Nochebuena hace? y Navidad, ¿qué podemos hacer? Nos podemos reunir. Si no Cordero, somos podemos convivientes, hacer como cordero, mucho 10. cabri- Como mucho cabrito, 10, Cabritos los menores en teoría no cuentan. computan. ¿Hasta qué años son menores? Hasta los 6. Hasta los 6. ¿Seis? Además, Saúl aquí, que tiene también chiquillos que ya Sí, pasan de pero la los edad. míos ya pasan de esa edad, ¿eh? Con lo cual estuvo ahí Pero y sí, ya, sí, y es ya no. hasta los 6. Es decir, hablando en serio, porque nos va bastante el futuro en todos ello. a la 1 hay que estar ya recogidos, o sea que tienes el No, tramo. 1:30. 1:30 los Sí, días no. de... Quiero decir, Nochebuena y es que recogido, sí, pero me explico. Tú a la 1 tienes que llevar a un familiar, en mi caso, a mi madre, de vuelta a casa. Sí. Si lo dejo a ella a la 1:30, ya cuando llego a casa de vuelta ya pasa la 1:30. No, es verdad, hombre, Con lo pues cual se tengo que supone- estar a la 1 recogido con ella para estar a la 1:30 Pero en mi casa. es que además tú y yo coincidimos en un sitio que tuvimos este debate. Desde el 5 de diciembre, sin contar los días 24, 25, 31, 1 y el Día de Reyes, el resto de días que no son fiesta ni víspera de fiesta, hay que recogerse a la 1. Y como mucho, 6 personas. ¿Te acuerdas que nos tuvimos que ir de un sitio, Sí, y de un además sitio porque es que nos daba la a 1? toda pastilla, además. Y como mucho 6 personas, ¿eh? No, pero eso era, claro, Justo. en los ¿no? establecimientos... Sí. Claro. Eso eran los establecimientos de hostelería, que cierran... No, con- en las Y- fiestas y- particulares. Y en fiestas particulares también. O sea, No, porque no, el toque de queda convite. empezó anoche. En Canarias el toque de queda empezó anoche. No, desde la 1 pero de la que- mañana teníamos toque de queda el 5 de No, diciembre. no, señor. Vaya. El toque de queda en Canarias empezó anoche. Del 23 de diciembre... Vale, oficialmente sí, Del te 23 doy de la diciembre... te doy la razón, pero... No, lo otro... Lo voy a buscar, ¿eh? No, lo otro No, era... igual que sí tiene razón Saúl, No, Jaime. claro, los establecimientos de hostelería tenían que cerrar a las 12 o a la 1, no recuerdo, y 1 hora antes ya no recibir clientes. Eso, entonces te echaban un poco antes. Y no, mesas de Pero mira, 6 lo personas. bueno- No ha habido toque de queda justo hasta esta noche. Lo bueno de todo esto es que el día 25 por la mañana vas a estar fresco como una lechuga para ver la misa que te toque por televisión y que el día 1 sobre todo puedes ver felizmente los saltos de esquí y el concierto de Año Nuevo. Veo, Yo veo de el todas formas concierto que no visteis el vídeo que envió ayer el Cabildo de Lanzarote, porque explica todo eso. Sí. ¿Lo tenemos ahí, el vídeo? Lo que ocurre es que ya, Porque como lo tengamos ya Jaime lo podemos comentaba poner. con cierta sorna, es que la cuestión cambia casi cada hora. Sí, eso es. Fíjate que ayer, por ejemplo, quedaba sin efecto por la orden. Además, había una publicación especial del Boletín Oficial de Canarias con el tema de todas las normas que se habían aplicado el día 18. Y ayer dejaron de tener efecto de modo íntegro. Entonces, ¿a qué edad tienes? No sé. Es que ya me dicen algún amigo, dice, es que tengo que ir ya yo, una persona de calle, viendo a diario el Boletín Oficial de Canarias porque es que no sé a lo que me toca esta noche. Pues por eso. Pero bueno, en fin, no lo encuentro. Pero yo tenía entendido que el 5 de enero empezó, bueno, no sé si ahora establecimientos públicos o privados, lo del toque de queda a la 1 de la madrugada y a la 1:30, ¿no? Porque es que... No, había cierre, que hasta ayer había cierre de establecimientos y luego tú podías transitar por la calle a otra hora si ibas a casa de... Pues... Que feliz Nochebuena para todos mañana. Y mejor Navidad, que es lo para que todos toca. los especialmente y eso, y la Navidad, pues, y que nos vemos todos plenos de salud la próxima semana y el año que viene y que las próximas Navidades estemos todos otra vez ya con el bicho a tomar por saco. Ayer dijo la presidenta del Cabildo que... Yo suscribo el discurso Total. de La presidenta dijo que el año que viene, por estas fechas, nos habrá mejorado la calidad de vida en general a Lanzarote. Sí, si Eso la comparamos justo con el año malo, claro. A partir del verano, porque todavía nos queda un... Hay que vacunarse, que ya empiezan las vacunaciones El el próximo domingo. El domingo, domingo, a las sí. 2 de la tarde, ha dicho el gerente del hospital. A las 2, pues ahora no hay otra hora para vacunarse. No, de todas formas, ni a ti ni a... No, ya, pero el que tenga no que nos van ir a las vacunar 2 de el la domingo. ¿qué horas son esas? No, se va a empezar en las residencias de la tercera edad de Lanzarote. Nos hemos- El domingo a las 2 de la tarde ya habrá algún... ¿Nos hemos vuelto alguien noruegos o qué? Un domingo a las 2 de la tarde a currar. Eso es. Bueno, Hombre, el virus no entiende de fin de semana. no, desde luego. También se podía esperar media hora Ni más. los conciertos de Rafael. Eso es. O sí. Bueno, José, repásalo bien. Igualmente. Salud. Gracias igualmente. Feliz Hasta el año que viene ya, en tu caso, por lo menos. Así es. Hasta el 21.
Nada, y ¿Hasta el ya 21 de enero? No, hasta el año 21. Hasta el año 21. Hasta la semana que viene, Joserra. Muchas gracias a todos por vernos, por estar aquí, por disfrutar de la programación de Biosfera Televisión, para todos los públicos y para todos los gustos también. Mañana, día de Nochebuena, a las 7 de la tarde, y el día de Navidad, a las 7 de la tarde también, vamos a emitir una misa del Gallo, popularmente conocida como Misa del Gallo, desde el corazón de Lanzarote, desde la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Mancha Blanca, una misa que están viendo y que podrán ustedes, bueno, pues aquellos que disfruten de este tipo de eventos, mañana, día de Nochebuena a las 7 de la tarde, y el día de Navidad a las 7 de la tarde también. Y luego pues habrá pues tertulias y rock and roll y un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, eso también teníamos que decirlo. Felicidades a todos y hasta el lunes por mi parte. Buenas tardes.